¿Qué es el surrealismo? El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por Andrés Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. La palabra surrealismo proviene del francés surrealisme, un acortamiento de superrealisme o sobrerealismo. La palabra fue extraída de Guillaume Apollinaire, quien la había usado en 1917 para subtitular una obra. Significa lo que está por encima del realismo. Historia del surrealismo. El surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pintorescas que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según Andrés Breton, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta o en una superrealidad. El surrealista comienza en 1924 en París con la publicación del anterior mencionado Andrés Breton, con el Manifiesto Surrealista, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Para los surrealistas, la obra nace del autismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figuras simbólicas anteriormente mencionadas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, para los que utilizan recursos como animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración en el erotismo, descubren realidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica. Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferían los títulos largos, equívocos, misteriosos, lo que significaba que importaban más el asunto que la propia realización. Características del arte surrealista. Primero, mezcla conceptos, objetos o sentimientos que la razón mantiene separados. Segundo, los artistas le daban mayor importancia al misterio, lo absurdo, paradójico y la destrucción. Tercero, ensamble de objetos y collage. Cuarto, uso de la técnica cadáver exquisito que consiste en dibujar diversas partes de una figura o de un texto. Quinto, obras con pensamiento crítico a la vida moderna. 6. Busca plasmar imágenes erróneas de algún objeto de tal manera que permita diversas interpretaciones. 7. Los objetos representados en las obras de arte carecen de un significado tradicional. Sus principales exponentes. A partir del año 1924, el alemán Max Ernst, el francés Jean Art, así como el pintor y fotógrafo estadounidense Man Ray, se incluyeron como miembros del movimiento. También se unieron por un corto periodo de tiempo el francés Andrew Manson y el español Joan Miró, quienes se desligaron al año siguiente por su individualismo y desacuerdos con los dictados de André Breton. Según Miró, su pintura estaba concebida en un estado de alucinación. Más tarde se incorporó el pintor franco-estadounidense Yves Tanguy, así como el belga René Magritte y el suizo Alberto Giacometti. El pintor catalán Salvador Dalí se asoció en 1930, pero más tarde se fue relajado por la mayoría de los artistas surrealistas, ya que estaba más interesado en la comercialización de su arte que en las ideas del movimiento.
a pesar de que durante cierto tiempo fue el artista más renombrado del grupo. Su obra fue tan personal que construye una de las muestras más representativas del surrealismo. También destacan Salvador Dalí, Max Ernst, Vladimir Kush, Jacek Herka y Lina Cortés. El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Presentaron como ideología total una forma de vivir y un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Son una protesta continua de las conversaciones de su época. Tienen una actitud de burla total y humor que se basa en lo absurdo y en el carácter de valor. Sus medios de expresión son irónico y satírico a través del gesto del escándalo a la provocación. El concepto de dadaísmo es que en la época de 1916 fue una tendencia artística que surgió en Suiza. Estaba en contra del arte, los códigos y valores de su época. La Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos influyó en el arte gráfico, en la música y en la poesía. Se presentó como una ideología y una forma de vivir. Los principales representantes del dadaísmo fueron el franco-romano Tristan Tzar, el cual fue el impulsor de este movimiento artístico. En segundo puesto tenemos al romano Marcel Hanko. En tercer puesto, el franco-alemán Hans Arp. En cuarto puesto tenemos el francés Marcel. En quinto puesto tenemos a los alemanes Hugo Ball, primer fundador del movimiento antiarte. En sexto lugar se tiene a los estadounidenses Man Ray, Beatrice Wood y Morton